En el bautismo de Jesús vemos una muestra muy clara de la presencia de la Trinidad. A ver, los pongo en contexto. Pasa que aquí hay un solo Jesús queriendo refutar a un pastor trinitario. El pastor trinitario va a poner un ejemplo de la Trinidad y cómo a los solo Jesús se les complica explicar este pasaje de la Biblia. Y pues bueno, después vamos a ver al solo Jesús dando su respuesta magistral. Veamos. Presencia de la Trinidad, porque el Padre habló desde el cielo, el Hijo estaba en las aguas siendo bautizado y el Espíritu Santo se vio visiblemente descendiendo del cielo en forma de paloma. Los solo Jesús no saben cómo explicar este evento. Bueno, aquí dice que los solo Jesús no saben cómo explicar el bautismo de Jesús. No, pues no saben. Esa es la verdad, es que no saben. Vamos a ver cómo este otro varón, de la misma manera que cualquier solo Jesús, hace lo mismo. No saben explicar el pasaje bíblico. Pero lo más lindo es que la Biblia lo explica de forma clara, aunque muchos no lo creen. Él no lo entiende porque él comienza con un concepto equivocado acerca de Dios. Pero cuando nosotros nos vamos a la Biblia nos damos cuenta que Dios es espíritu. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo fue el que engendró en el vientre de María al niño que nació en Belén. O sea que el padre del niño que nació en Belén es el Espíritu Santo. Así lo registra la Biblia en Mateo 1:18. Por eso el Espíritu Santo está diciendo, este es mi Hijo amado. Y al mismo tiempo, este mismo Espíritu Santo estaba descendiendo como paloma. Así que el que hablaba de arriba era el Espíritu Santo que había engendrado al que se estaba bautizando. Y era el mismo que se mostraba como paloma descendiendo para que Juan el Bautista no solo oyera, sino viera una señal y se convenciera de que el que se estaba bautizando era el Mesías. Se está bautizando Jesucristo, hombre en su condición humana. Ahí no se le dijo que el que se estaba bautizando era una segunda persona divina. El texto dice, este es mi Hijo amado. No dice la segunda persona divina en la Trinidad. Eso es invento de las personas. Así que en el bautismo de Jesús no tenemos ninguna Trinidad. Solamente vemos a un solo Dios que es Espíritu Santo hablando desde arriba y manifestándose como paloma. Pero también debemos recordar que Jesús dijo, el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Y también dijo, mi Padre que está en el cielo, demostrando que el que hablaba desde el cielo era el mismo que moraba en él, manifestado en carne, haciendo las obras. Y quizá muchos se cuestionen diciendo, ¿y cómo es posible que el Espíritu Santo sea el mismo Padre si la Biblia dice que el Padre envía el Espíritu y que el Espíritu procede del Padre? Por supuesto que eso lo dice la Biblia. Así como Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Pero eso no significa que la presencia que iba con Moisés era otra persona divina. Así que cuando Dios envía el Espíritu, no está enviando otra persona divina, está enviando su misma presencia a morar en nuestros corazones. Y si del Padre procede el Espíritu, es porque el Padre es el Espíritu y de Él procede su misma presencia a morar en cada corazón. Por tanto, en el bautismo de Jesús no vemos ninguna Trinidad. Vemos a un solo Dios que es Espíritu, hablando desde arriba y descendiendo como paloma, declarando que el que se estaba bautizando era el Mesías y no otra persona divina. Pues bien, ahí lo tienen, la super explicación, ¿verdad?, de cómo en el bautismo de Jesús no hay Trinidad, sino que es simplemente el Espíritu Santo. Bien, la verdad, mis hermanos y hermanas, que me parece impresionante ciertas cosas que dicen. Bueno, nosotros sabemos que la palabra de Dios enseña en los primeros capítulos de los evangelios que el Espíritu Santo fue la mano ejecutora del nacimiento, y no solo del nacimiento, sino de la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Pero él dice literalmente que el Espíritu Santo es el papá, es el padre de el Señor Jesús, que por cierto, él ni siquiera lo cree, porque él ni siquiera cree en algo aparte de un solo Dios. Que ojo, aclaro, nosotros también creemos en un solo Dios, manifestado en tres personas, o que esa divinidad, o dicho de esta manera, Dios es un ser,
que reside en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero nosotros creemos sí en esas tres personalidades, en esos tres individuos, pero entre los tres hacen y conforman un solo Dios. Dios es un ser, no tres seres, un ser manifestado o que reside en tres personas. Eso nosotros por supuesto que lo creemos, pero ellos creen en un Dios y en una persona, no en dos o tres personas. Y esto de verdad que es impresionante, porque si el Espíritu Santo, o esa presencia de la cual solo Jesús habla, realmente es el Padre, ¿por qué Cristo nunca se refiere al Espíritu Santo como su Padre? Si Él es el Padre, ¿por qué nunca se refiere al Espíritu Santo como su Padre? Y ok, ahora, otra pregunta. Son preguntas que son lícito hacérselas. Otra pregunta. Si realmente el Espíritu Santo y el Padre es la misma persona que Jesús, como Él dice, porque es lo que Él está diciendo, que el Padre, el Espíritu que descendió y la voz del cielo, es el mismo Jesús que se está bautizando, solo que en su presencia, en su manifestación de su presencia, es lo que Él está diciendo. Aunque suena raro, difícil de conciliar, es lo que Él está diciendo. ¿Por qué entonces Cristo, cada vez que habla del Padre y habla del Espíritu Santo, está hablando de terceras personas, personas fuera de Él, personas distintas a Él? Podríamos leer, por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre. ¿Cristo se rogaba a sí mismo entonces? Si Cristo es el Padre, como enseñan los herejes de los solo Jesús, o como se llamaba antiguamente esta herejía, el modalismo, por dando a entender que Dios tiene distintos modos, que hay un solo Dios que es Jesús, por eso le dicen solo Jesús. A veces se coloca la máscara del Padre, a veces se coloca la máscara del Hijo y a veces se coloca la máscara del Espíritu Santo, o en modo Padre, en modo Hijo o en modo Espíritu Santo, y es por eso que le llaman modalismo, ya que Dios tiene distintos modos. Esta herejía, ¿cómo podría responder a esto? Y yo rogaré al Padre, o sea, Él se rogaba a sí mismo, se oraba a sí mismo. Yo rogaré al Padre, hablando de otra persona, y os dará otro consolador. Diferencia entre el Padre y el Consolador. Todos sabemos que el Consolador es el Paracletos, es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros siempre el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amados hermanos, aquí claramente se diferencia entre el Padre y el Espíritu Santo, y Cristo nunca se refiere al Espíritu Santo como Padre, como acaba de enseñar este varón. Si vamos en el mismo capítulo, verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, ¿se fija que el Consolador es el Espíritu Santo? A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Bien, ¿a quién enviará aquí? ¿Quién lo enviará? El Padre. ¿En nombre de quién? En mi nombre. Siempre está hablando de personas distintas. O sea que el Padre es el mismo y se enviará a sí mismo. No, hermano, esto es una locura, la verdad. La verdad, amados hermanos, es que los malabares interpretativos de los solo Jesús ya nos tienen hasta acá. Se le acabaron las ideas. Él dice, no, ¿cómo que los solo Jesús no sabemos explicar este pasaje bíblico? Pues no saben. No saben porque cada vez que intentan hacerlo, cada vez dan más náuseas sus interpretaciones, o más que interpretaciones, malabares interpretativos, porque nunca llega una interpretación cuerda, concisa, precisa, clara. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hacemos entender al pueblo? ¿Cómo hacemos entender a la iglesia que el que se está bautizando habla del cielo y después desciende del cielo y posa sobre él y le dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia? Y después dice, yo rogaré al Padre, o sea, se ruega a sí mismo, se envía a sí mismo, se mueve en sí mismo. No, hermano, no, todo eso de verdad es una locura de parte del mundo de los solo Jesús. Lo peor es que hay gente que cree a estas ignorancias, son del porte de un buque. No, sí, pastor, yo creo, dicen los solo Jesús. Sí, claro que es el mismo, eso se puede porque Dios Todopoderoso, Él es Espíritu y se la sacan con esa. Bueno, entonces explíqueme por favor, si Cristo y el Padre es uno solo, no son dos, ¿cómo explicamos Apocalipsis capítulo 5? El cordero que estaba como inmolado en medio de los seres vivientes y en medio de los ancianos, y va a tomar de la mano derecha del que está sentado en el trono el rollo, el libro con los sellos, lo va y lo toma, y ahí muestra claramente dos personas. El cordero está en medio de los seres vivientes y en medio de los ancianos, y va al que estaba sentado en el trono, que en la Biblia por supuesto alude que es el Padre, y toma de la mano derecha de él
y toma el rollo porque era el único digno de desatar sus sellos. ¿Hay acaso no hay dos personas? Ok, supongamos que van a sacársela con el típico cuento viejo, esa historia vieja que no se la cree nadie, por supuesto. Vamos a suponer que nuevamente se la sacan diciendo, no, es que Apocalipsis es un libro simbólico y no podemos confiarnos de esas señales y de esas cosas porque todo es simbología. Bueno, entonces vámonos a un libro que no es simbólico, el Evangelio de Juan, por ejemplo. En el capítulo 8 y el versículo 16, Cristo dice con todas sus letras que Él no es solo, Él no está solo. Si yo juzgo, dice Cristo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Cristo claramente dice, no, el juicio de uno solo no vale, porque toda cosa debe ser juzgada entre 2 o 3 testigos, como lo decía también la antigua ley, entre 2 o 3 testigos. Y Él dice, si yo le juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Saben por qué? Porque no soy yo solo. Ay, mi alma alaba al Señor. De verdad que se le acabaron las ideas a los solo Jesús y ya no saben qué más hablar, no saben qué más decir, no saben qué más contarle a la gente para hacerle creer sus mentiras. Por supuesto que ellos también han llegado al punto del engaño donde ellos mismos han sido engañados y pretenden saber que tienen la verdad, la única revelación verdadera, porque ese es el nivel al que trabaja Satanás. Comienzan con mentiras, pero algunos terminan creyéndose sus mentiras al punto de creer que el engaño que ellos predican es la verdad. Y enseñan ese engaño como verdad porque ellos mismos están engañados y engañando. Juan 17, verso 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Contigo, siempre hablando del Padre como una persona aparte. Esto, amados hermanos, es pero tremendo, 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 tremendo. Quiero dejarles en claro, mis amados hermanos, la intención no es atacar a las personas, sino la doctrina de estas personas. Pero de verdad que esto ya ha rebalsado, pero todo, absolutamente todo. Llegar a interpretar de esta forma, de estas maneras, tan inverosímiles de creer, de verdad que llega a dar una especie de vergüenza la manera en cómo interpretan. ¿Acaso no es más fácil creer lo que siempre ha creído la iglesia cristiana? Ellos siguen insistiendo con ese cuento viejo que les inyectaron aquí en el cerebro de que la Trinidad es católica. No, hermano, por favor. La Trinidad es bíblica. Los primeros padres de la iglesia siempre hablaron acerca de esta Trinidad. En el Concilio de Nicea también se habló de la Trinidad. Es necesario entender que la Trinidad está en la Biblia. La Trinidad no es una cuestión católica, que los católicos lo quieran creer está bien por ello, pero eso no significa que quien crea en eso ya inmediatamente es católico. Por favor, sáquese ese switch, que quítense eso. Eso no es así, eso no funciona de esa manera. ¿Existe una Trinidad? Por supuesto. La Trinidad es así. Dios es un ser. Nosotros no creemos en 3 dioses. Creemos en un solo Dios manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son eternos, coeternos, coiguales, piensan del mismo modo, pero uno es el Padre, otro es el Hijo, otro es el Espíritu Santo. Y los 3 son uno, en unidad. Es un Dios trino. Es que usted no puede pretender encapsular a Dios en su cerebro. Dice la ciencia que aproximadamente del 100% de nuestra inteligencia, de nuestro cerebro, usamos el 10%. Ya nuestro cerebro es bastante pequeño, más encima solo usamos el 10% aproximadamente. Y usted pretende entender con ese pequeño cerebrito al Dios todopoderoso, eterno, creador de todas las cosas. No, amados hermanos, así no funciona. Sin embargo, yo les invito a todos ustedes a conformarnos a la revelación bíblica, a no innovar, no creer las cosas que ya hace casi 2000 años se vienen catalogando como herejía. El modalismo, el unicitarismo y todo lo que enseñaban los solo Jesús y los modalistas, los arrianistas y sabelianistas de los primeros siglos, siempre, de los siempre, ha sido condenado como una herejía. Así que tenga mucho cuidado con torcer su camino y con torcerse tras las cosas que estas personas están enseñando erróneamente. Yo quisiera invitarles, amados hermanos, si este contenido le ha parecido edificante y de bendición para su vida, por favor, hermanos, suscríbanse a este canal de YouTube, esperando que podamos llegar a sus vidas
con más videos que sean de bendición, enseñanza y reflexiones que puedan, por supuesto, bendecir sus vidas, aclarar sus dudas y glorificar al Señor Jesucristo. Guarde este video, compártalo en sus redes sociales y esperemos que el Señor Jesucristo sea glorificado a través de su santa y bendita palabra.